corresponden al domingo, al segundo domingo del tiempo común, nos hablan de la vocación de cada uno, del llamado que Dios nos hace a cada uno para la santidad y para determinado servicio que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Esos llamados se dan en forma, en algunas personas en alguna forma interior, un llamado interior que el Espíritu Santo nos pone, llamado a ser determinada vocación, determinada forma de vida. Otros, viendo el ejemplo el buen ejemplo que otros nos dan, nos despiertan una vocación de seguir ese ejemplo. Otros se dan en forma más patente, que Dios lo está llamando a la persona para determinada función, como el caso acá de Samuel. Samuel estaba recién, fue entregado por la madre, Ana, al templo, y recién estaba comenzando el servicio en el templo. Y y de pronto escucha la voz de Dios, y él lo primero que hace es: estoy aquí. En latín es presto sum, o sea, estoy pronto para servirte. Y piensa que era el sacerdote al cual estaba sirviendo, pero una vez, dos veces, tres veces, al final el sacerdote, ya más experiente en las cosas religiosas, en las cosas místicas, le dice: cuando venga otra vez la voz, dile, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Bueno, y ahí comienza toda el apostolado de Samuel, y su relación con Dios, y todo el sacerdocio de él, que él va a ser el que va a ungir al primer rey de Israel, y luego unge al rey David, que fue el gran rey de los judíos, del cual nació Jesús. De la descendencia de David nació la Santísima Virgen, nació San José, y también nació Jesús. En otros casos, la vocación se despierta en una forma así que se podría decir común, sencilla. Por ejemplo, el doctor Plinio Correa Oliveira, el inspirador de Monsignor, él cuando tenía 12, 13 años, él quería defender a la Iglesia y entregarse a la Iglesia, y sentía un llamado para eso, pero no sabía cómo empezar, no sabía cómo materializar ese llamado. Él veía que todos los primos tenían malas costumbres, y él no quería perder la inocencia que él tenía. Entonces pasó un tiempo en su juventud muy solo, muy aislado, y siempre queriendo hacer algo por la Iglesia, pero no sabía cómo. Hasta que un día tomó el tranvía, yendo al centro de San Pablo, y en el frente de una iglesia que se llama San Antonio, todavía está en el centro de San Pablo, dice: Congreso de la Mocidade Católica, inscríbase aquí. Mocidade de la Juventud Católica. Y entonces él quedó impresionadísimo, pensaba que no existían jóvenes católicos, pensaban que eran todos como los primos, que decían malas palabras, que tenían malas costumbres, que no les importaba nada la religión. Y entonces enseguida bajó y se fue a inscribir a esa parroquia, la parroquia San Antonio, y enseguida fue la primera hora de la mañana al congreso que comenzaba en otra iglesia cercana allí, San Benito, y vi una cantidad de chicos de la edad de él que estaban allí. Para él fue todo un acontecimiento, porque pensaban que él pensaba que
todo el mundo como los primos de él. Y ahí es que comienza su apostolado dentro de la iglesia y que, bueno, dentro de las congregaciones marianas y, bueno, todo el apostolado que él hizo. Después Monsieur John lo conoce y hace el apostolado con Monsieur John, etc. Pero fue a partir de un hecho sencillo que pasó en la vida de él pero que él estaba esperando, o sea que el Espíritu Santo había puesto en el alma de él un deseo de servir a la iglesia, de servir a la civilización cristiana. Y así, bueno, todos en algún momento tuvimos ese llamado y escuchamos ese llamado. Muchas veces ese llamado no es solo a la vida religiosa, sino también a la vida matrimonial. Un caso famoso de una princesa polaca que después fue Santa Eduviges. Ella no quería casarse y el padre, que era el rey de Polonia, le dijo: mira, es importante que te cases con el rey de Lituania. Lituania era un país pero que en esa época era muy grande. Y el rey era un bárbaro, todavía no se había convertido, tenía todo tipo de costumbres bárbaras. Entonces ella no quería de ninguna forma casarse, un monstruo para ella. Y entonces empezó a rezar a un crucifijo que tenía en la capilla del palacio de ellos. Y en un momento el crucifijo le dice: Eduviges, es bueno que te cases con Vitautas, se llamaba Vitautas el Grande. Vitautas es como el prócer de Lituania. Y bueno, ella se casó con Vitautas y llevó la religión hasta hoy. Lituania es católica gracias al casamiento de ella con Vitautas. Vitautas se convierte todo el país. Entonces la vocación de ella era el matrimonio. Y así existen distintos caminos, pero todos tienen lo común, que es llevar a las personas a la santidad, ya sea por un camino o por otro. Mismo dentro del matrimonio, dentro de la vida religiosa, hay 1000 formas de practicar la vocación, 1000 vocaciones. Y entonces lo principal es atender a ese llamado de Dios en el alma y buscar la santidad en todas las situaciones en las cuales nosotros nos toca vivir. Esa santidad, ese deseo de servir a Dios, tiene que ser un deseo íntegro, un deseo que no sea dividido con otros amores, sino que sea enteramente fiel a Dios y en la integridad de ese amor vamos a tener nuestra felicidad. Por eso en la segunda lectura de San Pablo, él habla de cómo debemos tratar nuestro cuerpo hacia también la santidad, de no perder la pureza de costumbres, de tanto de pensamientos, de deseos, de palabra, de cuerpo. Debe ser algo íntegro para Dios, porque nosotros por el bautismo pasamos a ser miembros del cuerpo místico de Dios, de Jesús, y pasamos a ser, la Santísima Trinidad empieza a morar en nuestra alma, a vivir en nuestra alma, y entonces al pecar, pecamos dentro de Dios y unidos a Dios, que es una cosa que Santa Teresa decía, que ella se ponía como que enteramente se perturbaba mucho el saber que el pecado de uno es dentro de Dios. Entonces pidamos a la Virgen esa fidelidad total, tanto en la vocación religiosa como en la vocación matrimonial, que sea una fidelidad sin adulterios, sin pensar en otras cosas,
Y es así que nosotros vamos a nuestra santidad y nuestra felicidad. Si hoy el mundo está como está, en el caos en que se encuentra, es porque no siguió el llamado que Dios traicionó, el llamado que Dios le hizo. Bueno, pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude en esa fidelidad a la vocación de cada uno. Y si por algún momento tuvimos alguna falta en esa línea, pedamos perdón a Dios, que Él nos va a perdonar cualquier pecado que tengamos con la mayor misericordia y tengamos toda la mayor confianza para ir a Dios y a Jesús en el confesionario y pedirle perdón. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen toda la fidelidad a la vocación, así como ella fue enteramente fiel a todo lo que Dios le fue pidiendo a lo largo de su vida. Ave María Purísima.